Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos una semana más a nuestro curso sobre visión y táctica de Forex, en el cual, pues como todas las semanas, vamos a repasar pues cómo está el mercado de divisas y también comentaremos aquellas divisas que se están comportando de manera más positiva en el corto plazo y aquellas que se están comportando de manera más negativa en el corto plazo y siempre aplicando fundamentos de análisis técnico. Bien, esta semana comenzamos haciendo un breve repaso de cómo está la situación en general en el mercado de divisas. Teníamos que la semana pasada el evento principal era la reunión del Banco Central Europeo el jueves, que como comentamos era lo que iba a marcar un poco el futuro en el corto plazo del euro, ¿no? Entonces comentábamos también la semana pasada que había una gran probabilidad de que pues el Banco Central Europeo, ante pues ahora mismo la coyuntura económica que estaba favoreciendo una baja inflación, pues probablemente anunciase ese nuevo paquete de medidas económicas expansivas que podría aplicar el Banco Central Europeo y que finalmente pues fue lo que sucedió, ¿no? Ese fue un poco el mensaje que lanzó Mario Draghi al mercado, mensaje de confianza en la economía europea, mensaje de que van a actuar si es necesario para pues ayudar a la economía europea en lo que sea posible y que también lanzaron ese mensaje de que van a hacer todo lo que sea posible y que esté en sus manos para intentar llegar al objetivo de inflación que tiene el Banco Central Europeo, que se encuentra en el entorno del 2%. Ese objetivo pues sigue estando lejos, estamos ahora mismo en una inflación intranual del entorno del 1% en la zona euro y seguimos comentando que esto es debido a esos precios bajos del petróleo, ¿no? Entonces, esa inflación tan baja pues está ayudando a que pues, el Banco Central Europeo pueda tomar nuevas medidas expansivas y eso es lo que va a provocar probablemente que veamos niveles más bajos en el euro dólar. Bien, lo que sucedió la semana pasada, como decíamos que era la situación más probable, aunque sí que es verdad que dijimos que era un 80% de probabilidad de que sucediera esto, siempre nos guardamos una posibilidad contraria, porque hay veces que sorprenden, ¿no? Los bancos centrales o la Reserva Federal en Estados Unidos, hay veces que sorprenden al mercado y de repente lanzan un mensaje contrario a lo que se esperaba, ¿no? Como por ejemplo, pues pasó en la reunión de diciembre, cuando todo el mundo esperaba nuevas medidas expansivas por parte del Banco Central Europeo. Mario Draghi decepcionó al mercado y vimos una caída muy brusca en el par, por ejemplo, en el euro dólar. Bueno, mejor que caída, un rebote fuerte, es decir, en este caso apreciación del euro con respecto al dólar. Entonces, esa situación que vimos, que favoreció el euro, pero sí que es verdad que perjudicó a las bolsas, puede ser una situación que se puede dar en este tipo de reuniones, ¿no? Por eso manteníamos por así decirlo, la precaución la semana pasada. En cuanto a lo que era la reunión del Banco Central Europeo, comentamos que pues sí que veíamos un 80% de probabilidades de que se cumpliese esa posibilidad de nuevas medidas expansivas y qué es lo que finalmente sucedió, ¿no? Entonces, la semana pasada, si volvemos a la vista atrás y nos vamos al jueves, el día 21 lo tenemos aquí. Esta es la vela del día 21. Como veis, pues el mercado hizo un movimiento bastante brusco. Esta vela tiene unas mechas bastante importantes. El máximo del día llegó a ser en 1.0922, justo antes de la reunión de Mario Draghi, y una vez que habló Mario Draghi, pues como dijimos, se podía ir el eurodólar a la zona del 1.07 más o menos, y ahí fue donde paró, en el 1.0760. En ese nivel es donde llegó a parar el eurodólar, ¿no? Al día siguiente volvió también a rondar la zona del 1.079 y ahí es donde ya pues se paró prácticamente el euro dólar. También se paró, ¿por qué? Porque también hizo, por así decirlo, un efecto acordeón lo que ha sido el precio del petróleo. El precio del petróleo la semana pasada bajó por debajo de los $30 por barril, llegó a ponerse en $28 y desde el jueves a última hora, por la noche, pues se puso a rebotar con fuerza
y eso también ayuda a que pues se pueda en este caso abrir pues esa posibilidad de que pues en este caso haya una mayor estabilización en los precios del petróleo. Pero bueno, eso es lo que pues en principio ha provocado ese movimiento también de rebote, vuelta hacia la parte superior de este canal que estamos viendo a principios de esta semana. Entre cierre del viernes y principio de... O sea, cierre del viernes lo cerramos aquí en el 1.0790 desde la madrugada del domingo al lunes, cuando volvió a abrir el mercado de divisas, como vemos, se ha puesto a rebotar otra vez el dólar con fuerzas. Lo tenemos ahora mismo, la situación en el eurodólar en el entorno del 1.070. Ese es el nivel que tenemos ahora mismo. Bien, pues vamos a ver qué sucede. Hoy tenemos una reunión de la Reserva Federal. Hoy habla el Comité Ejecutivo, el famoso FONC. Es a las 8 de la tarde. Ese va a ser el evento clave para el mercado de divisas de esta semana, ¿vale? Esta semana el evento clave es a las 8 de la tarde, esa reunión de la Reserva Federal. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con la lectura de las actas de la FED. En principio hoy no se espera ningún tipo de anuncio de subida de tipos o, pues en este caso, ninguna política nueva, pero sí que tras la reunión del Banco Central Europeo la semana pasada, pues evidentemente la bola ahora mismo está en el tejado de la Reserva Federal y vamos a ver qué hace. Un mensaje positivo de, pues en este caso, pues confianza en el mercado y que, bueno, pues quizás dejar abierta esa posibilidad de que, oye, mira, pues a lo mejor la economía americana sí, creemos que pues ahora mismo está yendo bien, pero dejamos abierta la posibilidad a lo mejor a reducir o más que reducir, a retrasar la política de subida de tipos que hay ahora mismo estimada para 2016, que recordamos, en principio la Reserva Federal lo que había anunciado el mes pasado cuando inició la política de subida de tipos es que en 2016 se esperaba que subieran al menos 4 veces los tipos de interés en sus diferentes reuniones trimestrales, ¿no? Pues un mensaje hoy de esa posible desaceleración en lo que es la subida de tipos, es decir, que a lo mejor anuncian que están estudiando quizás el paralizar esas subidas de tipos, pues probablemente pueda hacer, en este caso, que veamos un rebote fuerte en el euro dólar, una apreciación del dólar con respecto al euro, que nos pueda llevar en este caso a esta zona, ¿vale? A esta zona de aquí, la parte superior del canal. Estaríamos hablando de no una apreciación del dólar respecto al euro, al revés, sería una apreciación del euro respecto al dólar, por esa posible relajación en esa política fiscal, ¿vale? Es decir, que podríamos continuar con un primer objetivo probablemente en esta zona de la banda superior de esta especie de banderín que se está formando ya desde hace varias semanas y que este banderín, pues como vemos, parece que se está cumpliendo bastante bien. Tenemos pues cómo ha ido tocando la base superior del canal, vuelve a la banda inferior, va a la banda superior, va a la banda inferior, o sea, parece que está funcionando bastante bien este canal bajista, que a su vez, como decimos, actúa de banderín, y que creemos pues que efectivamente si hay ese mensaje por parte de la Reserva Federal, pues probablemente nos vayamos aquí. Hoy sí que destacaría bastante lo que se denomina en este caso como pues situación bastante pues enigmática, ¿no? Lo que va a pasar esta tarde, porque vamos a ver, realmente la Reserva Federal no tiene, yo creo, ahora mismo pues muy claro lo que va a proponer esta tarde, y el mercado tampoco. Entonces, en principio, yo si tuviera que jugármela, diría que pues van a anunciar pues lo que decíamos antes, esa posible desaceleración de esas subidas de tipos, y eso podría provocar esa subida en el euro dólar, ¿vale? Esa depreciación del dólar con respecto al euro. Pero sí que la verdad que no han dado ningún tipo de pistas de momento. Y sí que otra cosa que suele ser característica de la Reserva Federal es la ambigüedad con la que suelen hablar en este tipo de reuniones. Así que vamos a ver qué pasa. O sea, yo si realmente tuviera que definir la reunión de esta tarde, sería con una, por así decirlo, fácil como una incógnita, ¿no? Realmente esta tarde sí que va a ser complicado pues saber cómo puede
cómo puede salir el mercado una vez que se empiece a producir esa rueda de prensa de la Reserva Federal. Si tuviese que jugármela, como digo, pues diría que la Reserva Federal va a seguir el camino del Banco Central Europeo y probablemente pues se fijen en la inflación baja que hay en el mercado y diga, pues mira, pues vamos a relajar un poco esa política de subida de tipos, y eso, como digo, probablemente hará que suba el euro con respecto al dólar. Pero, como digo, no es nada claro. No es como la semana pasada cuando comentamos lo de la Reserva Federal, que eso sí, perdón, lo del Banco Central Europeo, que eso sí que lo veíamos claro. Veíamos que había una probabilidad muy alta de que Banco Central Europeo pues anunciase esas medidas expansivas. Pero esta semana ya no, para la Reserva Federal hoy sí que no lo veo claro. Así que va a ser muy complicado ahora mismo saber qué puede hacer el mercado hasta que no tengamos esa rueda de prensa, que repito, es a las 8 de la tarde, ¿vale? Así que 8 de la tarde, evento clave de la semana, es cuando vamos a tener todas las miradas puestas en lo que diga la Reserva Federal, para a partir de ahí ya pues empezar a tomar posiciones. Si el mensaje es en este caso, pues optar por retrasar lo que es la política de subida de tipos o pues desacelerarla, en este caso probablemente veamos depreciación del dólar. Si por el contrario lanzan un mensaje de que pues realmente les da un poco igual lo que suceda con el petróleo, que ellos confían mucho en la robustez de la economía americana y que no van a hacer nada por el momento para actuar contra la inflación, pues probablemente veamos en este caso otra vez pues una figura parecida a lo que vimos la semana pasada con el Banco Central Europeo, y es una caída del euro con respecto al dólar, probablemente a zonas cercanas al 1.07, ¿vale? Así que eso sería un poco lo que podemos esperar de esta reunión de esta tarde, esos dos caminos, ¿vale? Bien, por otro orden de cosas, y ya pues comentando un poco situaciones de otras divisas, también me gustaría pues recordar que la semana pasada tuvimos reunión del Banco de Inglaterra. Recordamos que el Banco de Inglaterra, pues en principio ya había anunciado que pues durante 2016 subiría tipos como lo ha hecho la Reserva Federal, pero bueno, parece ser que en la reunión de la semana pasada volvieron en este caso a votar en contra los 8 miembros del Comité de Política Monetaria, y parece ser que, bueno, que puede ser que estemos hablando de que el Banco de Inglaterra opte por mantenerse todavía a la espera y probablemente a lo mejor no suman tipos incluso hasta final de 2016, ¿vale? Con lo cual pues cambia un poco la situación con el Banco de Inglaterra. Estábamos hablando que ya desde el año pasado que esperábamos que el Banco de Inglaterra subiese tipos de interés a principios de 2016. Puede ser que estén en este caso ahora mismo esperando un poco a ver qué pasa con la situación en el mercado en general, y pues creemos que a lo mejor no van a subir tipos hasta final de año. Que no suman tipos, pues lo que va a hacer es pues poner algo de presión bajista sobre la libra en general, ¿vale? Bien, vamos ya también a comentar, antes de terminar, alguno de los eventos también que vamos a tener esta semana, aparte del de la Reserva Federal. Me gustaría recordar que dentro de la página web de IG.com tenéis el apartado de análisis y la agenda de los mercados, y dentro de la agenda de los mercados tenéis los diferentes eventos que pueden hacer también mover al mercado de divisas. Todo este tipo de eventos macro siempre afectan bastante al mercado de divisas en general. Para los que sigáis el eurodólar, pues aparte de lo de la Fed, pues vamos a tener datos interesantes esta semana. Probablemente los más interesantes sean PIB de Estados Unidos a las 2:30 el viernes. Bueno, confianza del consumidor de Estados Unidos a las 3:45 el viernes. Y luego también tenemos el IPC de la zona euro. IPC de la zona euro, ¿por qué creo que pues también hay que seguirlo? Pues por todo esto que estamos diciendo de la inflación. En lo que se está fijando el Banco Central Europeo es inflación. Dato de IPC peor de lo esperado probablemente haga que
veamos caídas en el eurodólar por ese aumento de probabilidades de nuevas medidas por parte del Banco Central Europeo. Así que esos datos serían los que nos tenemos que fijar también para esta semana. Luego, del resto de días, de lo que nos queda de semana, pues bueno, pues tenemos esta tarde, pues un dato interesante que puede ser el de inventarios de petróleo en Estados Unidos. Vamos a ver cómo están las reservas de crudo en América. Y luego también, pues mañana, PIB de Reino Unido, para ver un poquito cómo está la situación en Inglaterra. Y un buen dato, pues que haga a lo mejor pues añadir más presión para que el Banco de Inglaterra pues adelante un poquito esa posible subida de tipos. IPC de Alemania, lo mismo que el de la zona euro. Y bueno, pues dato de empleo en Estados Unidos que también es importante para pues añadir presión o no a la Reserva Federal para esa política de subida de tipos. Bien, pues esto en cuanto a eventos. Y vamos ya a comentar el resto de divisas, ya lo que pues solemos hacer cada semana, que es comentar aquellas que presentan aspectos más positivos y aspectos más negativos de corto plazo. Bien, en el caso de las positivas, las que presentan un aspecto más positivo esta semana, tendríamos el euro contra el florín húngaro en primer lugar. Esta es la que en cuanto a técnico puede presentar un aspecto más positivo de corto plazo. Por varios motivos, varias señales técnicas que estamos viendo. Bien, en primer lugar, una que me suele gustar bastante es el estocástico, ¿vale? Un giro en el estocástico que parece que se está produciendo al alza. Luego tenemos, estamos con velas Heiken así, por cierto. Tenemos un posible cambio de pauta, un giro con Heiken así, ¿vale? Una nueva vela de diferente color, esto es una pauta de giro. Luego, por otro lado, tenemos un cruce que se está produciendo hoy de la media de 200 sesiones, ¿vale? La media de 200 sesiones, que siempre sabéis que es una media súper importante, es, por así decirlo, el soporte o resistencia más fuerte que hay en mercado. Así que se está cruzando ese nivel de las 200 sesiones, esa media, esa es una resistencia que había importante en el mercado, así que señal muy positiva para el euroflorín húngaro. Además, estamos superando el nivel de soporte de los 313,05, muy probablemente nuestro siguiente objetivo sea ese cruce que parece que se está empezando a producir de la media de las 20 sesiones con el de la media de las 50 sesiones, así que ese entorno de los 314,50 sería nuestro siguiente objetivo. Así que todo parece indicar que en el euro florín húngaro se están produciendo señales que nos pueden llevar a ver subidas en el corto plazo. Bien, siguiente divisa de esta semana, dólar australiano contra dólar americano. Esta semana no hemos comentado nada de las divisas australoasiáticas, pero bien, seguimos comentando lo mismo. Vamos a, en este caso, a ver probablemente pues volatilidad en estas divisas hasta que no se solucione el tema del petróleo. Si vemos un repunte en precios de petróleo, o por lo menos esa reunión que comentamos de la OPEP que tanto se espera en el mercado y que pues en principio favorecería pues esa reducción de producción de petróleo, pues en cuanto veamos esa situación de por fin estabilidad con los precios de petróleo, habría que irse rápidamente a buscar posiciones largas en las divisas que estén relacionadas con materias primas. Bien, en el caso del dólar australiano, dólar americano, esta semana vemos posibilidades alcistas, porque bueno, parece que desde la semana pasada, cuando pues ya tuvimos ese suelo también que se está formando en los precios del petróleo en los entornos de 28 dólares por barril, pues a partir de ahí el precio del petróleo rebotó y también con ello pues divisas de países australoasiáticos, como por ejemplo el dólar australiano. El dólar australiano está rebotando pues de una manera interesante y hoy se está produciendo una vela de giro, como decíamos antes, también como la que sucedía en el euro florín húngaro, en el dólar australiano. Así que aquí tenemos esa señal. Además, se está cruzando la media de las 20 sesiones. RSI también, pues positivo, mínimos crecientes que se están acumulando. También, pues en el MACD parece que empieza pues una pendiente positiva. Y en el estocástico, pues venimos ya desde el mínimo que se tocó la semana pasada, pues ese cruce que se produjo en el estocástico, todavía queda pues camino por recorrer al alza. Así que consideramos que puede haber posibilidades de subidas en el par que nos puedan llevar pues en un primer momento pues a niveles cercanos a la media de 50 que tenemos por aquí, que se encontraría en 0,71
32, es decir, unos 100 pips de subida podría ser bastante factible verlo en el corto plazo. Bien, siguiente divisa positiva de la semana, vamos ahora a comentar la otra divisa australoasiática, en este caso el dólar neozelandés, contra, en este caso, el franco suizo. Vale, el franco suizo que esta semana está presentando bastante debilidad en general contra todos los pares. Bien, el franco suizo, como decíamos, presenta bastante debilidad también, y en este caso en contra del dólar neozelandés, y pues creemos que puede haber posibilidad de movimientos alcistas en este par. Tenemos una pauta Heiken Ashi positiva, ¿no? Alcista, vela mayor que la anterior. Tenemos un cruce de la media de 20 sesiones, estamos buscando la media de 50. MACD, pues algo parecido a lo que pasaba con el dólar australiano, pendiente creciente. En el caso de lo que es el RSI, pues si os fijáis, se estaba produciendo una divergencia alcista. No sé si lo veis por aquí bien porque está un poco pequeño el RSI, pero esto es una divergencia alcista que se produjo aquí. Una vez que se produce una divergencia alcista, pues ¿qué pasa? Pues que el mercado rompe en algún momento y parece que está rompiendo ahora, ¿vale? Mínimos crecientes, mínimos crecientes RSI, mínimos decrecientes en el dólar neozelandés contra el franco suizo. Así que, pues lo que se ha producido es ese rebote fuerte. Encima rompió ya por fin la media de 200. Así que señales muy positivas en el dólar neozelandés contra el franco suizo. Probablemente nos vayamos en un primer lugar a la media de 50 sesiones que tenemos por aquí en 0,6654 y luego irá a niveles de resistencia ya más alejados en 0,67 más o menos. Vale, así que señales bastante interesantes y todas positivas en el dólar neozelandés contra el franco suizo. Bien, siguiente divisa positiva de esta semana. Dólar de Singapur contra el yen japonés. También está presentando señales positivas este par. Vamos a ver por qué. Bien, el dólar de Singapur, como ya comentamos, estaba, parece que formando una especie de suelo que nos permitiría, pues a lo mejor tomar posiciones alcistas. Y parece que sí que se está produciendo este tipo de señales. Tenemos aquí pues ese rebote fuerte que ya se lleva produciendo desde hace un par de semanas. Y pues vemos posibilidad de que pueda continuar por lo menos hasta 50-60 pips más hasta en un primer intento nivel de resistencia en el entorno de los 83,33. Ahora mismo la divisa está en el 82,78. Todavía creemos que esa resistencia se puede volver a tocar. Tenemos un RSI que continúa creciendo, mínimos crecientes, MACD continúa yendo al alza, estocástico, bueno, está frenando un poco ya en un nivel de máximos, pero todavía sigue con potencial para poder subir un poco más, así que señales positivas. Además, en cuanto a Heiken Ashi, como vemos, la pauta continúa siendo positiva y acabamos de tener una vela mayor que la anterior, con lo cual la pauta alcista continúa con Heiken Ashi. Situación, como decimos, también positiva en el dólar de Singapur contra el yen japonés. Además, yen japonés, se me olvidó comentarlo antes, pero esta semana tenemos el viernes, la madrugada del jueves al viernes, reunión del Banco de Japón. Vamos a ver si también el Banco de Japón continúa la estela dejada por Mario Draghi y anuncia también nuevas medidas expansivas para su economía, lo cual puede favorecer, en este caso, pues esa posible depreciación de lo que es el yen. Vamos a ver si sucede esto. Así que de aquí al viernes todavía tenemos posibilidad para entrar aquí. Una vez que se toquen estos niveles, probablemente, quizás, si el Banco de Japón anuncia nuevas medidas expansivas, puede que en este caso veamos una situación que pueda hacer que vuelva a caer el par del dólar de Singapur con respecto al yen japonés. Bien, más cosas. Respecto a la siguiente divisa que queremos comentar, tenemos el euro-libra. El euro-libra es la última ya que queremos comentar. Como comentamos a principio de la clase, en cuanto a lo que es el euro, teníamos esa situación de posibilidad de nuevas medidas expansivas, y Banco de Inglaterra, pues ahora mismo también pues parece que va un poco por el camino, ¿no? El Banco Central Europeo parece que fue el primero en volver a esa situación de medidas expansivas, y parece que el resto de bancos centrales van a hacer lo mismo. Entonces, bueno, el euro-libra, pues a pesar de que el jueves, como vemos,
pues después de que hablase Mario Draghi, pues el euro contra la libra cayó con fuerza, pero luego a final de la semana, después de las declaraciones del presidente del Banco de Inglaterra, pues hemos visto cómo pues puede haber un ligero repunte, ¿no? Entonces creemos que una vez que ha tocado este suelo aquí, esta posible soporte en 0,7553, se puede volver a iniciar un camino positivo. Tenemos, por un lado, que el RSI parece que está encontrando también una especie de suelo en esta zona. Si os fijáis, ahí el RSI lleva cierto tiempo manteniéndose, ¿vale? Desde que el Banco de Inglaterra también ya el mes pasado empezase a dejar entreabierta esa posibilidad de mantener tipos, pues parece que el RSI se mantiene por esas zonas de en torno a 60 como mínimo, y ahora podemos pensar que puede haber un ligero rebote. Sí que es verdad que hoy, en cuanto al Heiken Ashi, no tenemos una pauta clara de posible giro positivo. Parece que se está reduciendo un poco esas posibilidades, pero creemos que puede haber un posible toque de soporte aquí en un primer lugar para luego pues iniciar una continuación con la tendencia positiva, ¿vale? Eso para el euro libra. En cuanto a indicadores, bueno, pues sí que es verdad que MACD ahora mismo parece que está iniciando una fase de relajación, yendo pues en un nivel en el cual pues la media está por encima del MAC, pero recordar que siempre que se produzca esta situación por encima de cero no es una situación tan negativa. Y en cuanto al estocástico, sí que el estocástico está cayendo, pero bueno, pues puede ser que estemos ante un posible cruce otra vez hacia el alza, ¿vale? Vemos como el estocástico ya lo ha hecho durante el mes pasado, que se produce cruce bajista, pero no consigue ir hacia la zona de mínimos, así que consideramos que puede ser quizás un momento en el cual pues se vaya a esta zona de soportes y vaya ahí a buscar un posible rebote. Bien, vamos ya a las divisas positivas de la semana. A las negativas de la semana. La primera de todas va a ser el dólar contra la corona sueca. El dólar contra la corona sueca, ¿por qué? Porque creemos que se está formando una divergencia bajista. Como veis en el gráfico, tenemos que se estaban produciendo máximos crecientes y en el RSI tenemos lo contrario, tenemos máximos decrecientes. Eso es una señal de divergencia bajista, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, además, tenemos el mercado ya haciendo pauta bajista con Heiken Ashi, ¿vale? Vela mayor que la anterior, eso es un inicio de pauta con Heiken Ashi. Tenemos además que hoy se ha perdido la media de las 20 sesiones, estamos peleando por perder la media de las 50 sesiones, es decir, se está acelerando la posible tendencia bajista, así que creemos que pues puede haber posibilidades de entrada bajista. Como vemos aquí además, por ejemplo en indicadores tenemos un cruce en el MACD que se está produciendo hoy a la baja y ya muy cerquita de cero. En cuanto a estocástico, pues se está produciendo una caída, un cruce bajista en el estocástico, una caída hacia la zona de mínimos, con lo cual señales muy bajistas en el dólar contra la corona sueca, ¿vale? Todo nos hace indicar, todos los indicadores están yendo hacia señales de sobreventa, así que señales bajistas en el dólar contra la corona sueca. Luego, el dólar el dólar americano contra el dólar de Singapur. También está produciendo una divergencia, ¿vale? Tenemos, en este caso, señales negativas. Tenemos por aquí, por un lado, esperad un segundo, teníamos, a ver, un segundito. No, en esta, aquí era el... No, en esta no estaba la divergencia en esta divisa, perdón. Pero tenemos, en este caso, en el dólar de... o sea, el dólar americano contra el dólar de Singapur, algunas señales también que pueden hacernos pensar que puede caer el mercado. Tenemos pauta bajista todavía con Heiken Ashi, vela mayor que la anterior, así que pauta bajista. Estamos en la zona inferior de Bollinger, ¿vale? Ahí se está acelerando mucho la tendencia bajista. Todo nos hace indicar que una vez que la semana pasada ya perdimos la media de 20, nos estamos yendo a la media de 50, que está en el entorno de 1,4150 más o menos. Y luego más cosas, tenemos el RSI, bueno, no indica ninguna divergencia, pero sí que está igual que el mercado, ¿vale? Está en este caso en tendencia, máximos decrecientes y en el RSI tanto en precios, señal de continuación de tendencia, no hay divergencia, es decir, que no hay cambio posible al alza, sino que vamos a continuar con esa tendencia bajista. El MACD
como veis, yendo hacia la zona de cero, lo cual sería una señal bastante también negativa, y el estocástico yendo también a la zona de mínimos y todavía con recorrido a la baja. Así que señales bastante bajistas en el dólar americano contra el dólar de Singapur. Bien, siguiente divisa bajista de la semana, el dólar americano contra en este caso, el zloty polaco. Ojo con el dólar, sí que es verdad que todas están muy bajistas ahora mismo las divisas del dólar, pero vamos a ver qué pasa con la Reserva Federal esta tarde. Si la Reserva Federal esta tarde opta por lanzar un mensaje de que van a subir tipos igualmente, pues probablemente veamos esa apreciación del dólar. Así que eso puede ser en este caso peligroso. Sí que creemos que esa situación es poco factible. Seguimos pensando que hay más posibilidades de que la Reserva Federal haga lo mismo que el resto de bancos centrales y vaya un poco siguiendo la estela dejada por Mario Draghi, es decir, que anuncie algo de relajación en su política monetaria iniciada el mes pasado de subida de tipos. Así que eso provocaría que probablemente veamos cierta depreciación en el dólar. Eso favorecería todas nuestras estrategias bajistas que estamos comentando hoy, en este caso, depreciación del dólar con otros pares que pues en este caso presentan señales técnicas bastante interesantes. En el caso del dólar americano contra el zloty polaco, pues bueno, señal de pauta bajista con Heiken Ashi, cambio en el SAR, que solemos utilizar bastante, posible cruce cercano en el MACD, estocástico que parece que se cruzó el viernes pasado y que empieza a tomar pendiente negativa, y parece que estamos yendo hacia la zona de la media de las 20 sesiones. Así que señales bajistas ahora mismo con el dólar americano contra el zloty polaco que nos hacen pensar que podemos ir en un corto plazo a visitar esa zona de la media de las 20 sesiones que se encontraría en 4,0670 más o menos. Bien, más situaciones. Por otro lado, en el dólar americano contra el zloty polaco, aquí sí que hay una divergencia. Tenemos una divergencia bajista. Aquí tenemos máximos crecientes y en RSI máximos decrecientes. Así que también otra divergencia que encontramos en el dólar americano contra el zloty polaco. Bien, vamos a ver. Siguiente divisa. Dólar americano. Como veis, van a ser todas las bajistas esta semana con el dólar americano por esas probabilidades que creemos que puede haber de que la Reserva Federal relaje la subida de tipos. Bueno, dólar americano contra la lira turca. La lira turca que suele ser una divisa también bastante volátil, pero bueno, vamos a ver que da señales hoy negativas en técnico, entonces creemos que puede haber oportunidades. Bueno, señal de cambio con Heiken, pérdida de la media de las 20 sesiones ayer. Parece que estamos cerquita de un soporte importante en los 3 dólares por lira turca. Luego tenemos un RSI que empieza a acumular máximos decrecientes, MACD que también provocó caídas con su cruce a la baja y parece que está yendo a la zona de cero, y estocástico también se ha cruzado y puede que todavía haya cierto recorrido a la baja. Como veis, son varias las señales bajistas que hay todavía en el dólar americano contra la lira turca. Además, estamos perdiendo el nivel de los 3 dólares por lira turca, que es un soporte bastante importante. Así que señales muy bajistas también en el dólar contra la lira turca. Siguiente divisa y ya última, pues el dólar americano contra el dólar canadiense. Dólar canadiense que también está siempre muy relacionado con materias primas. Como ha habido ese rebote en las materias primas, pues eso ha favorecido esa cierta apreciación del dólar canadiense respecto al dólar americano. Y como vemos, nos está presentando señales bastante bajistas. Tenemos señales bajistas con Heiken Ashi, pérdida también de la media de 20 sesiones. RSI, que como veis, pues está bajando con cierta fuerza, máximos decrecientes. MACD, cruce que se produjo ya la semana pasada a la baja y sigue ampliándose la diferencia entre el MAC y su media. Y el estocástico todavía con potencial bajista. Está cerca de la zona de mínimos, cerca de zonas de sobreventa, pero todavía con cierto potencial bajista. Así que dólar americano contra dólar canadiense, muy bajista. Si esta tarde tenemos ese apoyo de la Reserva Federal, pues probablemente podamos ver caídas de corto plazo, aunque también es verdad que el dólar canadiense
va a estar muy expuesto a lo que pueda suceder con las materias primas. Si de repente no hay un acuerdo con los países de la OPEP, o pues volvemos a ver las materias primas por debajo de los $30 por barril, pues a lo mejor podemos ver incluso un rebote otra vez. Pero bueno, vamos a esperar que la Reserva Federal hoy hable, que diga que en este caso pues favorecen una relajación de esa política monetaria actual de subida de tipos y que provoque pues en este caso esa posible depreciación de corto plazo en el dólar. Bien, pues esto ha sido todo por esta semana. Nada más por hoy. Recordar que esta semana a las 8 de la tarde es cuando es lo de la Reserva Federal. Importante estar pendientes del mercado porque, repito, hoy sí que hay más incertidumbre que en otras ocasiones. No es como la semana pasada que veíamos muy claro que el Banco Central Europeo iba a actuar. Hoy creemos que sí, que la Reserva Federal va a seguir un poco el camino dejado por Mario Draghi, pero no sabemos muy bien cómo va a trasladar su mensaje al mercado. Además, recuerdo e insisto mucho en que la Reserva Federal suele lanzar mensajes muy ambiguos que provocan mucha volatilidad en el mercado, así que habrá que estar muy pendientes de las palabras de la Reserva Federal. Esta tarde va a ser una tarde probablemente en la que veamos mucha volatilidad tras las palabras de la Reserva Federal, que como digo, siempre suelen lanzar mensajes ambiguos, y hoy es el día, además, también un día que pues es propicio para ello, porque realmente se espera pues esa relajación de las medidas expansivas, pero pues es un día en el que tampoco tienen por qué lanzar nuevas medidas expansivas. Hoy simplemente es una reunión del comité ejecutivo en el que no van a anunciar subida de tipos ya. Entonces, como digo, pues esta tarde muy probablemente volatilidad en el mercado asegurada, y pues sí, favorecemos esa posibilidad de la Reserva Federal de que relaje un poco esa política monetaria expansiva, lo cual, repito, provocaría esa depreciación en el dólar, pero no las tenemos todas con nosotros, así que vamos a ver qué pasa esta tarde y veremos a ver lo que sucede con la Reserva Federal, que repito, será la reunión esta tarde a las 8 cuando conozcamos la lectura de las actas de la FED. Así que nada más, nos veremos el viernes con el curso del cierre del IBEX y la semana que viene con más análisis también sobre el mercado de divisas. Un saludo a todos y que tengáis buen día.